Bien, la salida de datos en PCInt se hace de la siguiente forma. Se escribe la función escribir y entre comillas ponemos el mensaje que deseamos que aparezca en la pantalla. Por ejemplo, pondremos hola mundo y luego damos a ejecutar y se puede ver que se muestra el mensaje que hemos puesto entre comillas. Ahora, hay otra cosa. Nosotros vamos a utilizar variables. Por ejemplo, podemos utilizar una variable que sea dato 1, ¿ya? Y dato 1 vamos a ponerle un valor de 3. Y ahora queremos que el valor de la variable aparezca en pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le tomamos coma y ponemos la variable. Y ahora si le damos a ejecutar, se puede ver que apareció así, ¿no? Un poquito feo, podemos poner un espacio acá. Y ahora sí, se puede ver que aparece el mensaje que hemos puesto entre comillas y además el valor de la variable que hemos colocado acá. ¿Y qué pasa si después queremos volver a poner texto? Simple, ponemos una coma y ponemos dos comillas y colocamos más mensajes. Por ejemplo, es mayor que 2. Entonces nuestro mensaje final sería el siguiente. Ahora la salida de datos en lenguaje C. ¿Cómo se hace? Usando la función print y poniendo entre comillas el mensaje que queremos imprimir. En este caso usaremos nuevamente hola mundo. Y podemos ver que funciona correctamente y que nos imprime el mensaje que hemos puesto entre comillas. Ahora, ¿cómo son las variables? Ustedes saben que las variables en lenguaje C se tienen que declarar. Por ejemplo, si tenemos un entero, tenemos que poner int, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, int dato 1 es igual a 2. Y ahora, ¿cómo imprimimos la variable dato 1 acá? Bien, muy simple, tenemos que usar esto, que es un código de formato, que es un porcentaje, y la letra, que es el código de formato que dependerá del tipo de dato que queremos utilizar y que queremos imprimir en este caso. En este caso es un entero, entonces tiene que utilizar una D. Y luego tenemos que poner una coma y tenemos que poner el nombre de la variable. Bien, y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bien, y se puede observar que el mensaje ha colocado el texto y la variable. Bien, ahora veremos la entrada de datos en pseudocódigo. Para que el programa te lea algo vía teclado, tienes que utilizar la función leer seguido del nombre de la variable que quieras. Por ejemplo, variable 1. Bien, y ahora cuando ejecutemos el programa nos va a pedir, va a estar esperando que ingresemos algo vía teclado. Podemos poner un número, pero vamos a poner un mensaje para que nos verifique que efectivamente se está leyendo bien nuestra variable. Ya. Muy bien, y ahora podemos observar que efectivamente sí lo está leyendo el dato que ingresamos. Pero en pseudocódigo, esta variable te puede leer cualquier tipo de dato, ya sea un número entero, una letra, es decir, un carácter, o un número real. Eso es distinto en el lenguaje C, que veremos en un momento también. Pero para enseñarles lo que le digo, si colocamos la letra C, podemos ver que el programa lee la letra C, la variable almacenado el carácter C. Y si colocamos un número real, también lo lee la variable. Bien, ahora se verá la entrada de datos en C. Para que el programa lea
algo ingresado por el teclado, se tiene que utilizar la función scanf y se tiene que colocar esto, lo cual es el código de formato, que esta letra dependerá del tipo de dato que queremos que el programa guarde. Por ejemplo, si queremos un entero se utilizará la letra D. Y de ahí tenemos que colocar una coma, ampersand, y el nombre de la variable donde queremos guardar el dato. Por ejemplo, podemos colocarle variable 1. Y se acuerdan que en C siempre tenemos que declarar las variables. Bien, entonces esto nos leerá un número entero. Y para verificar que efectivamente lo está leyendo, vamos a poner acá su variable es. Bien. Y vamos a correr el programa. Nos está esperando que colocamos el dato. Vamos a ponerle 3 y efectivamente ha funcionado. Y si queremos guardar varios datos, entonces hacemos lo siguiente: ponemos otro porcentaje de, declaramos nuestra variable acá, que será una variable 2, y también la colocamos acá con un ampersand, variable 2. Y acá también vamos a imprimirla. Y podemos ver qué tal corre esto. 2, 3. Y se puede ver que ha funcionado. Ahora veremos un caso especial, que es el caso del cambio de línea. Ustedes saben que en pseudocódigo se escribe texto así, ¿no? Pero, ¿qué pasa si escribimos otro mensaje después de este? ¿Cómo va a aparecer en la pantalla? Aparece uno después de otro, pero en la siguiente línea. Aparece el texto 1 en la primera línea, el texto 2 en la segunda línea y el texto 3 en la tercera línea. En lenguaje C eso es distinto. En lenguaje C, si colocamos texto 1, texto 2 y texto 3 como en el anterior programa que hicimos en pseudocódigo, va a aparecer de la siguiente forma. Entonces tenemos que usar algo especial para que cambie el texto que se imprime a la siguiente línea. Tenemos que hacer esto: \n. Y de esta forma, cada mensaje aparece en una línea distinta. Bueno, como mencioné anteriormente, en C para imprimir o leer datos se tienen que usar códigos de formato. Estos son letras que almacenan la información sobre el tipo de dato que tiene la variable. Por ejemplo, si se declara una variable tipo entera, entonces se tiene que utilizar para el printf o para el scanf, como hemos visto anteriormente, un porcentaje seguido de d. Y eso es para enteros. Para números reales se utiliza principalmente f o lf, si es que se está utilizando datos tipo float o double. Y por último, también se tiene que utilizar para carácter el código C. Pero los otros también existen, como I, U o X, pero no se utilizan casi nunca, y durante el curso les puedo asegurar que no lo van a tener que utilizar. Principalmente van a utilizar D, F, tal vez LF y C para los caracteres.